Watch how the third quarter goes down. At least they called this one. Asia Wilson creams Lexi Hall like she did 5 times in game 1. Peggy Hammock get 15 calls in a row and one goes another way and she starts screaming and crying. Asia Wilson doesn't like Lexi Hall. She's always pushing her, but that's an illegal screen and then Lexi Hall gets called for a... Mira cómo el tercer cuarto se desmorona por completo. Esto no fue simplemente baloncesto. Esto fue puro caos disfrazado de defensa. Y aún así, los árbitros intentaron venderlo como intensidad. Aja Wilson destroza a Lexi Hall igual que lo hizo en el primer partido, solo que esta vez por fin suena el silbato. Becky Hammon puede llevarse 15 faltas seguidas a favor, y nadie dice nada, pero apenas una decisión cae para el otro lado, y ya está gritando como si el mundo se acabara. Wilson nunca ha soportado a Hall. La empuja, la golpea, la busca en cada jugada, y en lugar de sancionar a Las Vegas, la que termina cargada con la falta es Lexi. Indiana no perdió el segundo juego porque estuviera superada. Lo perdió porque los árbitros prácticamente se lo regalaron a las Aces, 41 faltas en total, 16 en un solo cuarto. Jugadoras cayendo al suelo una y otra vez mientras el ritmo desaparecía. Y mientras a Wilson la elogian por sus números, Poole juega con una lesión de espalda que arrastró desde el primer partido, solo para mantener vivo a su equipo. Esto no fue un duelo de talento, fue una guerra de silbatos, y aún así, las Fever encontraron la manera de resistir. Entonces, ¿cómo lograron sobrevivir a esa tormenta y qué significa ahora que la serie regresa a Indianapolis? I mean, it feels like a physical game every game. Feels like it's been a physical season. But yes, I think, I feel like I've been on the ground a little bit more this series so far. But we just keep getting back up, so that's all you can really say. El primer partido no fue solo una victoria, fue un golpe de autoridad que sacudió a toda la liga. Las Fever entraron a esa apertura con una calma y una disciplina que rara vez se ve en un equipo joven. Y desde el arranque, Kelsey Mitchell se encargó de callar cualquier duda explotando el marcador con un récord personal en playoffs de 34 puntos. Cada vez que Las Vegas intentaba presionar a Indiana, respondía con control absoluto, sin alardes, pero con una seguridad que no permitió que el ritmo se saliera de sus manos. Fue un aviso para todos, un mensaje claro de que estas Fever no iban a temblar ni siquiera contra las campeonas. Y lo más increíble es que todo lo hicieron en la pista más difícil de la liga, bajo las luces de Las Vegas, con miles de aficionados esperando una paliza, pero lo que recibieron fue una lección de baloncesto. Take that! Hell yeah! Hell yeah! That's one! That's one! That's one! Yeah! Fever, go! That ain't song and dance to me, man. I'm just grateful, man. I love basketball. I love playing with my team, so let's take what we can get. Y mientras todos esperaban que Aja Wilson, la MVP y supuesta carta segura de Las Vegas, dominara como siempre, lo que vimos fue una pesadilla de tiros fallados, 6 canastas en 22 intentos, nada le salía, cada ataque estaba contestado, cada entrada al aro terminaba en un tiro forzado, Indiana la obligó a trabajar por cada punto y le borró la comodidad que suele tener en su propia casa. Esa fue la verdadera historia del partido. Un equipo joven ejecutando con precisión quirúrgica y sin cometer faltas innecesarias, mientras las Aces, el gigante de la liga, se estrellaban buscando un ritmo que nunca encontraron en su propia cancha. La defensa de Indiana no solo limitó a Wilson, sino que dejó en evidencia que las campeonas también sangran cuando las obligas a salir de su zona de confort, y lo que para muchos era un trámite, terminó convertido en una paliza que dejó al público en silencio y a la liga entera con la mirada fija en las Fever. And Asia Wilson and the Las Vegas Aces lose Game 1 on their home court to the Indiana Fever, 89-73. The Indiana Fever were in control of this game from start to finish. Lo que hizo todavía más dolorosa la derrota para Las Vegas fue el contexto. Estaban en su casa, con el silbato inclinándose a su favor y con toda la prensa nacional pronosticando una barrida fácil. Pero nada de eso importó porque Indiana se plantó con firmeza y salió con una victoria de 16 puntos que no dejó espacio para excusas.
Los aficionados notaron enseguida que la cuenta de faltas se sentía extraña, incluso en medio del triunfo. Pero la magnitud de lo que habían logrado las Fever enterró cualquier queja, porque al final lo que quedó grabado fue la humillación de ver a las bicampeonas caer en su propia cancha sin poder frenar la disciplina de un grupo que nunca dejó que el ruido ni las expectativas las sacaran de su plan de juego. Esa noche Indiana no solo ganó un partido, mandó un mensaje. Ya no son el equipo fácil de vencer. Son una amenaza real para cualquiera que se cruce en su camino. You cannot blindside somebody and set a screen on them without enough time for letting the player being screened react. And then look at this. This one, their arms lock up, but you gotta let go at some point. Like, you can't bring the person closer to you and just stay locked in while the offensive player is trying to get the rebound. But we know A'ja Wilson only receives fouls. They came out throwing arms. Esa humillación encendió a las Aces. Perder por 16 puntos no era algo que pudieran justificar, y por eso entraron al segundo juego dispuestas a cambiar el tono a cualquier precio. La pregunta no era si responderían, sino hasta dónde estarían dispuestas a llegar. Y lo que vimos fue más una pelea disfrazada de baloncesto que un verdadero partido de playoffs. Desde los primeros minutos quedó claro que Las Vegas no estaban interesadas en jugar limpio. En la WNBA no puedes golpear a alguien con una pantalla ilegal sin darle tiempo de reaccionar, pero eso fue exactamente lo que hicieron una y otra vez. Brazos enganchados, empujones constantes, choques cuerpo a cuerpo, que los árbitros jamás controlaron. Lo que debía ser un duelo espectacular entre dos grandes equipos se transformó en un desfile de silbatos. 41 faltas en total, 16 solo en el tercer cuarto. Cada intento de ritmo de Indiana se hacía pedazos con parones constantes que, casualmente, siempre favorecían al mismo lado. Y lo peor es que mientras el público veía una lucha de gladiadoras, en realidad el juego había sido secuestrado por el arbitraje y por un estilo físico que rozaba la ilegalidad. Steph, why don't you think you were able to find any flow? And when that was the case, what are you trying to do to jumpstart things, maybe on the defense? Well, it's hard for us to find flow when there's a foul call every 10 seconds. I mean, it just really is. And when they're at the free throw line, we can't get up and down the floor. And that's a challenge. They were much more aggressive and physical defensively. We didn't counter that with our off-ball actions or with our back cuts. So they took us out of our comfort zone. I mean, offense is about rhythm, it's about timing, it's about spacing. We allowed them to do that, and they kept us from doing it. La dureza no fue algo aislado, fue toda la historia del partido. Cada corte hacia la canasta terminaba en un empujón. Cada intento de moverse sin balón se convertía en un choque de antebrazos en lugar de defensa con los pies. Y más de una jugadora acabó tirada en el suelo sin que nada cambiara. Lo que impactó no fue solo la cantidad de faltas, sino la manera en que destruyeron el ritmo de Indiana. Este es un equipo que vive del flujo, que corre, que comparte el balón, pero en lugar de eso, se vieron arrastradas a una pelea de medio campo que no era parte de su identidad. Mientras Las Vegas acumulaba tiros libres una y otra vez, las Fever se quedaban atrapadas en ataques entrecortados que les sacaban de su juego. Y ahí quedó claro que la estrategia de las Aces no era superarlas en talento, era romperlas a base de contacto, silbatos y choques que convirtieron un partido de playoffs en una batalla caótica, donde el baloncesto quedó en segundo plano. Yeah, Lexi, obviously you were a late add to the injury report today. Just how are you feeling this morning with your back, and what do you have to do to be able to play? I mean, I'm feeling sore still, but I think just a lot of treatment, trying to get, our bodies as ready as we can be. Part of playoffs, I think, for everyone is it's the end of the season. Everyone's a little fatigued, everyone's a little sore. So just trying to go out there and do the best I can. A lot of treatment with our trainers. I'm really thankful for them to spend a lot of time with me today, a lot of time with me yesterday, getting me ready for tonight. Lexi Hall nunca debió estar en la cancha esa noche. Tras lesionarse la espalda en el primer partido, fue incluida en el informe médico como duda hasta el último minuto. Cualquier otra jugadora habría esperado a recuperarse, pero ella se vendó, apretó los dientes y salió a luchar. Lo que pasó después fue brutal. Las Aces la convirtieron en objetivo. Cada contacto la mandaba al suelo. Cada choque parecía castigarla más. Y aún así respondió con coraje puro, fue al perímetro y clavó 5 triples, igualando el récord de las Fever en playoffs.
No fue bonito ni elegante, fue resistencia pura. Después del partido, admitió que seguía adolorida, que necesitó tratamiento casi todo el día para poder jugar, pero que no estaba dispuesta a ceder. Esas palabras no son de alguien buscando protagonismo, son de una guerrera que sabe que la están castigando y aún así se niega a doblarse. Hull no solo sostuvo a Indiana, envió un mensaje: puedes golpearme, puedes empujarme, pero no vas a quebrar mi espíritu. Yeah, I mean, it's how you look at it. It looks, honestly, by some of the fouls and the way it was going, it looks like we were almost too physical, but yet at the same time, I feel like we have to be able to get that on the other end. I think, sometimes when you just look at the game as a whole, when you look at the way that it works, sometimes you manipulate it into different ways and you have smaller matchups. So, I mean, I just don't think it's really possible all the time for some of those smaller matchups to really do such a clean job of that. But hey, I'm here to hoop, so none of my business. Mientras tanto, la conversación nacional no se centró en la valentía de Hull ni en el esfuerzo de las Fever por mantener con vida la serie. Lo que llenó los titulares fue la estadística de A'ja Wilson: 25 puntos, 9 rebotes, 5 robos y 2 tapones. Números que sonaban dominantes en los periódicos, pero que no contaban la verdad, porque esos números se construyeron a base de choques en la pintura, de empujar rivales, de recibir un silbato tras otro que Indiana jamás obtenía del otro lado. Los aficionados lo vieron claro y lo señalaron. Pero aún así, la narrativa mediática celebraba a Wilson como si hubiera dado una exhibición limpia, y esa es la diferencia entre dominante y justo, porque no hay nada justo cuando la mitad de las titulares rivales terminan cojeando hacia el vestuario. Lo que realmente pasó en ese juego no fue grandeza, fue ventaja disfrazada. Y aún así, Boston, Hull y compañía siguieron luchando posesión tras posesión. Steph, on that note, with Kelsey just having a little bit of a, they were able to contain her a little bit more. How did you feel like they were able to be successful in that regard? I mean, the physicality won. She's like a little pinball, I know that the museum's right down the street, so sometimes I feel like she's getting pinged around everywhere. La historia del segundo partido no fue que Indiana fracasara, fue que nunca la dejaron jugar su baloncesto. La garra estuvo ahí en los triples de Hull, en los rebotes sangrados de Boston, en las penetraciones de Sims. Pero cada intento de reacción se ahogaba en un silbato o en un empujón. Las Vegas no expuso debilidades tácticas, se apoyó en el caos de las faltas y cabalgó sobre él hasta la victoria, porque si preguntas cómo perdieron las Fever, la respuesta no es quién jugó mejor, la respuesta es que las cortaron cada vez que intentaban respirar, y aún así lo más llamativo fue cómo las Aces apagaron por completo a Kelsey Mitchell. En el primer juego había destrozado a Las Vegas con 34 puntos, anotando de todas las maneras posibles, pero en el segundo apenas sumó 13, no porque olvidara cómo anotar, sino porque fue sofocada con una estrategia clara: asfixiarla a base de marcajes dobles, contacto físico extremo y defensas que la convirtieron en una pinball humana, rebotando de un lado a otro. Cada corte, cada pantalla se transformaba en golpes, cada pase era desviado por brazos que parecían llegar antes que ella. Y mientras el silbato permitía esa brutalidad, Mitchell se vio obligada a ceder el balón. Eso cambió por completo el ritmo del partido y mostró hasta qué punto Las Vegas necesitaba destrozar a la estrella rival para sobrevivir. The physicality is out of control, that's for sure. I mean, you can bump and grab a wide receiver in the NFL for those first 5 yards, but you can do it in the W for the whole half court. You put 2 hands on somebody like that, it should be an automatic foul. They have the freedom of movement. Freedom of movement. There's no freedom. And I'm not saying that we're not fouling too. I'm not saying that. I'm saying it's out of control. Ahora la serie cambia de escenario y con ello cambia la historia. Lo que en Las Vegas fue ruido, golpes y silbatos que favorecieron a las campeonas, en Indianápolis se convertirá en un rugido imparable de 17,000 aficionados empujando cada posesión. Gainbridge Fieldhouse no es solo una cancha, es un arma, es el lugar donde cada falta ignorada será gritada hasta retumbar en los árbitros, donde cada contacto contra Boston o Hull será imposible de esconder. Allí las Fever no solo jugarán con disciplina y talento, jugarán con una energía que multiplica cada canasta y que convierte el dolor en gasolina. Hull ya demostró que ni las lesiones ni los golpes la doblan.
Boston mostró que puede sobrevivir en la pintura aunque la castiguen en cada jugada, y Mitchell, apagada en el segundo partido, llegará a casa con la furia lista para explotar. Lo que Las Vegas consiguió con ayuda y físico en su territorio no será tan fácil repetirlo en un ambiente donde cada error se multiplica y cada acierto local incendia el pabellón. Las Fever ya probaron que pueden ganar en la carretera. Ahora llega el momento de transformar las cicatrices en fuerza y demostrar que este equipo joven no solo compite, está listo para hacer historia. Así que si crees en ellas, comenta, vamos Fever, vamos Lexi y prepárate, porque lo que viene en Indianápolis no es revancha, es resistencia convertida en poder.